La energía es todo lo que te mueve, te calienta y te ilumina. También es lo que te falta un lunes a las 6 de la mañana y lo que le sobra a un niño con azúcar. Pero aunque usamos la palabra todos los días, ¿realmente sabemos qué es la energía? Para explicar lo que es la energía hay que definirla y dar sus propiedades. Si buscas la definición del libro de texto, te dirán que la energía es la capacidad para realizar un trabajo. Pero yo prefiero la que dice que la energía es la capacidad de producir cambios. La energía tiene cuatro propiedades destacadas: transformación, conservación, transferencia y degradación. Tales propiedades nos llevan a hablar de las leyes de la termodinámica, ciencia encargada de estudiar las relaciones entre trabajo, calor, temperatura y energía. La número uno dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Saber esto te va a servir para la vida, así que presta atención. La primera propiedad, de transformación, indica que la energía puede cambiar de forma, como cuando tu ex esposa convertía un simple comentario en una pelea de 3 días. Técnicamente esto se puede ejemplificar con un motor de inducción, donde la energía eléctrica que entra por los cables en la caja de conexiones se transforma en energía mecánica a la salida de su eje o flecha. En la tabla de aquí pongo los tipos de energía que se me ocurrieron. Se pueden transformar entre ellas de muchas formas, pero de eso hablaremos al final. La segunda propiedad, de conservación, establece que la cantidad de energía en un sistema cerrado es constante. Míralo como una tarea grupal pendiente de la universidad. Puedes posponerla, repartirla, ignorarla, pagarle a alguien para que la haga, pero la cantidad total de tarea por hacer no cambia. Pensemos nuevamente en el motor eléctrico. Si la energía eléctrica que entra mide 1 kWh o 3.6 millones de julios o joules, la energía mecánica que sale en el eje más las pérdidas tiene que ser también igual a ese kilovatio hora. La tercera propiedad, de transferencia, indica que la energía se puede transferir y esto solo se logra de dos formas: con trabajo o con calor. Ambos se miden en las mismas unidades. El trabajo se puede agrupar en varias categorías, como lo pueden ser el trabajo mecánico, el trabajo eléctrico, el trabajo de flujo, el trabajo elástico, el trabajo de superficie, entre otros. Un ejemplo simple es cuando alguien empuja una piedra y se mueve. Parte de la energía de su cuerpo se transfirió al objeto para que pudiera desplazarse. Por su parte, el calor se transfiere siempre que hay una diferencia de temperaturas entre dos cuerpos u objetos. Por ejemplo, si yo agarro unos cubos de hielo que están aproximadamente a 0 grados Celsius, mi cuerpo, que está a 37 grados Celsius, les transferirá energía en forma de calor a los cubos. ¡Qué frío! Pero si mi cuerpo estuviera a 0 grados centígrados, primero que todo, estaría muerto. Y segundo, no le estaría transfiriendo energía al hielo porque ambos estamos a 0 grados Celsius. No hay diferencia de temperatura. La cuarta propiedad de la energía, degradación, tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica, que dice que la entropía del universo tiende a aumentar con el tiempo. No ahondaré en qué es la entropía porque no quiero que estalle tu cabeza, pero quédate con que es una medida del desorden o aleatoriedad de un sistema. Entre más desorden, más entropía. Al hablar de degradación de la energía, me refiero a que, aunque la cantidad total se mantiene, su calidad o su capacidad para hacer trabajo útil se va al diablo. Hay energías mejores que otras. Pensemos en dos categorías: energía de alta calidad y energía de baja calidad. La energía de alta calidad es energía ordenada, concentrada y muy fácil de usar. Es como esa idea genial que te llega cuando tienes donde anotarla, no cuando estás a punto de dormir. Como ese chisme que te llega como primicia con fecha, hora, sujeto, verbo y predicado. Como ese contraargumento perfecto que se te ocurre en plena discusión, no 3 días después mientras te duchas. La energía de alta calidad se puede convertir fácilmente en otras formas útiles, casi sin pérdidas. Ejemplos excelentes de energía de alta calidad son la energía eléctrica y la energía mecánica. La energía de baja calidad es energía desordenada, dispersa y muy difícil de aprovechar. Como el chisme distorsionado que te llegó después de pasar por 10 bocas. Como el consejo que te dieron con buenas intenciones pero no sirve pa' un culo. Volviendo a lo técnico, el rey de la energía de baja calidad es el calor transferido a baja temperatura. Comparemos. Esto es como tener un billete de 100.000 pesos colombianos en tu bolsillo, energía de alta calidad, contra tener los mismos 100.000 pero en monedas de 50, esparcidas por toda Bogotá, energía de baja calidad. La cantidad de dinero es la misma,
pero buena suerte tratando de reunir las monedas para pagar el arriendo. Esta pérdida de calidad está relacionada con la irreversibilidad de los procesos. Cada vez que la energía se transforma, parte de ella se dispersa en forma de fricción y o de calor, y ya no se puede recuperar ni concentrar de forma útil. Volvamos al motor. La energía eléctrica de alta calidad se transforma en energía mecánica de alta calidad, pero un poquito menor que la eléctrica. El resto se transforma en calor como pérdidas. Ese calor se escapa al aire y ahí se queda. Jamás verás que ese calor disperso en el aire se vuelve a concentrar espontáneamente y se mete al motor y lo vuelve a hacer girar. Este es un viaje solo de ida, no de retorno. De la misma forma que un bloque de hielo al aire libre se derrite y no vuelve a solidificarse porque sí. De la misma forma que si rompo un vaso de vidrio, los pedazos no vuelven a agruparse para constituir el vaso de nuevo. De la misma forma que los muertos no reviven. Ese es el impuesto que la entropía le cobra a todos los procesos del universo. La energía se conserva en cantidad, pero se degrada en calidad. Y eso no tiene reversa. Las propiedades de la energía están estrechamente relacionadas con los tipos de energía y las leyes de la termodinámica, incluso de las que no hablé en este video. Pero de eso hablaré mejor en los siguientes videos de esta serie sobre qué es la energía. Así que ve a verlos.